Buenas tardes, aquí les saludamos en nuestra clase de historia de Betor. Nos están viendo, saludos. Sabemos que esto va a ser en diferido a la transmisión. De todos modos, la última vez vimos la vida de Moshe. Solo vamos a hacer unos cuantos pinceladas en cuanto a qué pasó con el pueblo durante los 40 años que estuvieron acá. Solo para lo que nos narra el libro de Yashar. Y bueno, por acá más o menos queda el desierto de Parán. Más abajo, aquí. Recuerden que acá en nuestro mapa, aquí está la isla de Chipre, este es el mar grande o mar Mediterráneo. Más grande. La isla de Chipre. Aquí estamos ubicados con el monte Hermón, lago Ule, lago de Galilea, el río, el mar muerto o mar salado que le decían anteriormente. Aquí está Jerusalén, es el monte Ebal, monte Gerizim, Sigen, y aquí es el desierto de Sin, aquí está el desierto de Parán, aquí está el río Nilo, Egipto, aquí es el río Arnón. Esto acá en verde es la región de Edom, aquí está Moab y aquí está Amón. Este es el río Jaboc. ¿Se recuerdan que aquí fue donde peleó Jacob con el ángel o con el Ish, en el río Jaboc, exacto. Entonces, para ubicarnos en el mapa, y como digo, es el más grande, o sea, mar Mediterráneo actualmente, y aquí está el río Nilo. Entonces, lo que nos dice el libro de Yashar, que después de haber salido, pues estuvieron en el desierto de Parán, que ahí estuvieron, ahí fue donde mandaron a los 10 espías, a las 12 espías, que regresan y dan un mal reporte acerca de la tierra, que no se podía, según la percepción que ellos tuvieron. Pero dos, que sabemos que es de Joshua, y aquí me disculpo que en la parasha del sábado pasado mencioné que Caleb y Daniel eran hijos de Jitro, pero o sea, fue un cruce de cables. No, ya en Jueces 1 menciona que Caleb era hermano de Cenaz, y Cenaz tenía un hijo que se llamaba Oniel, y Oniel, por ayudar a Caleb a tomar el monte Hebrón, entonces le da a su hija Axa, o sea, le casó con su prima. Y lo que sí es cierto es que los hijos de Yitro se unieron al pueblo de Israel, en especial a la tribu de Judá. Y mi confusión fue porque menciona que Yitro era ceneceo, igual que Jefoné, el papá de Caleb, también era ceneceo. Me crucé, pero ya no, lo puse en Facebook. Bien, entonces sabemos que después de eso se da el levantamiento de Korah. Sabemos qué le pasa, que se lo traga a la tierra. Y entonces se viene el pueblo, aquí en el desierto de Sin. Van hacia la región de Edom, que es la parte de acá, digamos en la parte más al sur del Mar Muerto. Y el Eterno les dice: no le hagan guerra a Edom, porque son descendientes de Esab. Entonces lo que hace el pueblo dice que estuvo acá, en toda esta región de acá, entre Midian, acuérdense que Midian está acá, entre Midian y lo que es la región de Edom, que estuvieron 19 años, solo en esa parte de acá. Entonces, 19 años estuvieron acá, y dice alrededor de lo que era, acuérdense que quedamos, bueno, para allá, mencionamos que el monte Sinai estaba en Midian, no en la península de Egipto, digamos, de la península de Sinaí. Porque dice que estuvieron, dice alrededor del monte Sinai durante 19 años, pero fue en esta región, en esta región de acá, entre Edom y Midian, por aquí estaba el monte Sinai, es lo que dice el libro de Yashar. Y fue aquí, después de con los 12 espías, el Eterno les dice que tienen que vagar durante 40 años en el desierto. Y después estuvieron ahí por mucho tiempo, dicen,
después ya el Eterno los envía, entonces ellos rodean acá la región de Edom y llegan a este lugar, donde dice que tampoco se pueden hacerle guerra a Moab, porque ellos que querían pasar por acá, pero Edom no los deja, entonces dice que estuvieron en esta región, tampoco podían tocar a los de Amón, porque Moab y Amón son descendientes de Lot. Dice que en este desierto, a la par de Moab, estuvieron otros 19 años. Imagínense. 19 años. Entonces, no se movieron mucho. No se movieron mucho. Aunque, como digo, estuvieron, o sea, vagando en esta región. Acuérdense que ya en Devarim están todas las jornadas que hizo, que son exactamente 42 jornadas durante los 40 años. Se hicieron 42 jornadas de un lugar a otro. Y menciona que, por ejemplo, cuando ya estaban acá, dice que en el año del calendario hebreo 1484, el Eterno indujo a Sihón, que su reino era de la parte de acá. Antes de eso, vemos toda la región de Moab estaba hasta acá. Pero el Eterno indujo a que Sihón, el rey amorí, le hiciera la guerra a Moab. Pero es aquí donde este rey Sihón manda a traer a Bilam, antes de que hiciera lo mismo Moab después. Entonces manda a traer a Bilam sabiendo que Bilam era un hechicero. Dice que mandó a traer al papá de Bilam, a Beor, y a su hijo Bilam para maldecir a Moab. Entonces, bueno, que esta parte de acá era de Moab. Pero entonces Bilam maldice a Moab y este Sihón, el rey amorí, conquista esa parte de Moab y se la quita. Por eso es que ya cuando, después de los 40 años, te van en el desierto, y ya solo esta región era de Moab. ¿Ya? Pero dice que fue el Eterno quien indujo a Sihón a pelear contra Moab, y lo curioso es que aquí Amón no permite que el pueblo de Israel pelee contra Moab, ni contra Amón, ni contra Edom. ¿Por qué? Porque vemos son descendientes de la misma familia. Y bueno, menciona que después el Eterno dice que después los 19 que estuvieron acá, en esta región, los hizo regresar otra vez por acá a la región de Moab y al desierto de Sin nuevamente. Y eso fue en el primer mes del año 40 de haber salido de Egipto. O sea, ya aquí, o sea, pasaron aquí 19, son 38. Nos caminaron para acá, llegaron al año 40 y dice que se quedaron en Kedesh. Kedesh, que es en la Biblia aparece como Cades Barnea. Es Kedesh, queda, queda aproximadamente como por acá. Kedesh Barnea. Kedesh Barnea, y se quedaron, y ahí fue donde muere Miriam. Recuerden que muere Miriam. Entonces dice que de regreso otra vez rodearon Edom, iban a rodear Edom para no poder hacer guerra, y llegaron a la montaña de Or, que queda más o menos en esta parte de acá. La montaña de Or. ¿Se llaman a quién murió ahí? Exactamente, aquí muere Aarón, en el monte Or. Vamos a poner aquí tipo volcán para que en el monte Or muere Aarón. Y dice que murió en el 4488 y Aarón tenía 123 años cuando él muere. Y cuando estaban ellos en esta región, el rey Hadad, perdón, el rey Arad reúne a la gente para pelear contra Israel. Dice que, según el libro de Yashar, que muchos de los israelitas, porque estaban acá, el rey Arad reunió a todos los kenanitas para pelear contra Israel. Y entonces muchos israelitas tuvieron miedo y quisieron regresar a Egipto. Y narra el libro de Yashar que muchos de Israel los persiguieron y mataron a bastantes de los mismos pueblos de Israel por haber huido, por haber huido y tener temor, porque habían ya agarrado camino de 3 días y ya iban para Egipto, y los regresan ellos y matan a muchos.
Dice que lo fueron, más que todo fueron los levitas, imagínense, los que lo hicieron regresar y mataron a bastantes del pueblo de Israel. Y entonces Israel hace un juramento al Eterno y retornan y hacen la guerra y ganan la guerra. Y luego menciona que de ahí regresaron otra vez, ya se comenzaron a caminar nuevamente, rodean Edom. Pero es que ellos querían pasar por acá directamente, pero le preguntaron si podían comprar alimentos y el agua y todo lo que consumieran, dijeron que no. Como no podían hacer la guerra, tomaron otra vez, llegan y se asientan en este lugar de acá. Y porque Moab no los dejó pasar, dice. Entonces Israel rodea, llega al otro lado del Arnón. Aquí está el río Arnón, que está acá, que era como el límite de la región de Moab. Se sitúan acá, no pueden hacer nada al pueblo de Amón. Y es cuando le preguntan a Sihón si pueden pasar por su territorio, que si toman agua, que si comen alimentos, les iban a pagar, pero ellos, digamos, Sihón no quiso. Entonces hace la guerra contra él y se recuerdan que hacen guerra y Israel lo derrota. Luego le dicen lo mismo a Og, en esta región de acá, y tampoco negocia a Og, y hace la guerra, y es cuando ellos toman toda esta región de acá. Desde aquí, desde el río Arnón, dice, hasta el monte. Exactamente, aquí es donde ellos pelean y toman toda esta región desde el monte Hermón hasta el río Arnón, los límites de Moab. Y estuvieron un tiempo en la parte de acá arriba y luego dice que descendieron otra vez y se asentaron en este lugar. Y es donde Moab tiene miedo de que Israel los conquiste, así como conquistó a Sihón y a Og. Tienen temor. Entonces toman eso y fueron como digo, a la tierra de Bashán, que era el rey de Og ahí, y también peleó contra ellos. Y dice que Og era un gigante y tomó una piedra que la quería arrojar al pueblo de Israel desde una montaña y el Eterno manda un ángel y hace que la piedra le caiga encima y lo mata. Y tomaron todas las ciudades, todas las regiones las tomó el pueblo de Israel. Luego, como digo, se quedan acá y están justamente enfrente de Jericó, o Jericó, y aquí está la límite, era el río Jordán. Y es cuando Moab dice que por temor todos los ancianos hacen rey a Balac, porque donde vieron que Israel se había sentado acá. Y es cuando mandan a unos ancianos a buscar a los de Midian. Y porque anteriormente habían tenido guerra entre Midian y Moab, y eran enemigos, pero fueron a hacer la paz los ancianos de Moab con los ancianos de Midian. Y es cuando los mandan a traer porque... Y los ancianos de Midian, cuando llegan a Moab, les dicen, miren ustedes, pero se recuerdan que ¿quién le quitó su tierra de acá? Sihón le dice, ¿sabe cómo se las quitó? Porque mandó a traer a Bilán. Entonces mandan a traer a Bilán. Dicen que estaba en la Mesopotamia, estaba como por acá, o sea, esta región. Mandan a traer a Bilán y después ya sabemos lo que pasa, que Bilán quiere maldecir al pueblo y el Eterno no permite, sino que más bien lo bendice. Y bueno, eso es para hacer memoria de cómo va la historia. ¿Qué más vemos? A ver. Y vemos que Bilán no pudo maldecir al pueblo, pero lo que aconsejan los midianitas, dice el libro de Yashar, dicen los de Moab, que tomen a sus hijas, incluso a las esposas, y que las arreglaron bien, las maquillaron y las pintaron todas. Entonces pusieron sus tiendas aquí enfrente de los de Israel, y salían las mujeres así que a lucirse enfrente, ¿verdad? Y cabal. Miren el poder de las mujeres. ¿Cómo se ve el poder de las mujeres? Al menos en la parashá anterior dice, yo me ponía a pensar cuando le dice el Eterno a Moshe que se sacrifique durante 3 días y que no toque mujer. Entonces, como digo, o sea, el poder de seducción de la mujer es tremendo para el hombre que está. Y entonces, sucede que cabal, no fue tanto el pecado que se unieran a las mujeres, sino que dice, como decían, vengan ustedes.
y ustedes comenzaron a cocinar para sus dioses. Le dijeron, vengan, coman de nuestros sacrificios a los ídolos, y el pueblo de los hombres accedieron a eso. Y es cuando el Eterno manda la matanza contra ellos, y mueren 24,000, y se levanta un hombre furioso por el celo que tenía por el Eterno. ¿Quién fue? Pinjas, exactamente. Entonces Pinjas parece que era hijo de Eleazar, era nieto de Aarón. Y entonces ahí se acaba la matanza. Y como ya habían muerto 24,000 israelitas. Y luego entonces ya pasa esa matanza, y aquí el Eterno ordena contar otra vez a los israelitas. Según dice que habían 700,730 varones de 20 años para arriba. Y de Leví, de un mes arriba, habían 23,000. Luego de eso, antes de pasar el río Jordán, el Eterno le ordena a Moshe que haga la amenaza contra los de Midian. Y descienden los de Israel a matar a todos los de Midian, y ahí se fue horrible Bilán también. Ahí donde muere Bilán. Como después de ser un hombre que todas las regiones lo admiraban por su capacidad de maldecir, y al que maldecía, al que bendecía, bendecía. Entonces, ahí muere Bilán. Bien. Y ahorita vamos por el capítulo 86 del libro de Yasar. Entonces aquí es cuando el Eterno ordena a Moshe a que tome a Yehoshua y ya le traspase la autoridad. Y recuerden que ahí está el famoso texto cuando ya Yehoshua es investido, a que el Eterno le dice que sea valiente, que no tema. Primero en el verso 8 de Yehoshua le dice: nunca se apartará de tu corazón este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo te vaya bien. Esfuérzate y sé valiente. Que la mayoría, cuando uno estaba al otro lado, solo necesitaban esfuerzo y ser valiente, pero no decía en qué. O sea, no moverse de la Torah. Bien, ¿tiene preguntas? Bien. Entonces, luego que es investido Yehoshua para la autoridad y puesta las manos, que es donde se sabe que viene la Esfinjá, de aquí, o sea, la autoridad sobre Yehoshua. Entonces el Eterno le dice a Moshe que suba al monte Abarim o Nebo. Moshe sube y ahí sabemos que muere, el Eterno lo entierra y no se sabe dónde, el lugar exacto de su sepultura. Y entonces ya muere Moshe y todos preparados. Sabemos que cruzan el Jordán, pero primero el Eterno le dice que vaya el arca del pacto delante de ellos y que vaya a 2,000 codos de distancia, que aproximadamente es 1 kilómetro de distancia. No podía acercarse del pueblo tanto al arca del pacto. Y dice que cuando entran le dice el Eterno a Yehoshua: voy a hacer milagros para que te engrandezca tu nombre y que el pueblo te tema. Y sabemos que habla el libro de Yashar que al poner los pies los sacerdotes que llevaban el arca, el río Jordán se detiene en su bajada al mar Muerto y se parte el río Jordán. Exactamente. Y el Eterno le dice que el otro lado coloquen 12 piedras, una representando a cada tribu. Pero Yehoshua dice que en el lugar donde estaba seco el río Jordán, también coloca otras 12 piedras para conmemoración de que por ahí fue donde pasaron. Y ahí le vuelve otra vez a decir el Eterno a Yehoshua que todo lugar donde pisare la planta de sus pies será de ellos, pero que desde el río Nilo hasta el río Éufrates será toda la región del pueblo de Israel. ¿Sí? Aarón muere de este lado. Sí, muere aquí. Y Moshe del otro lado. Sí, muere acá. Lo curioso es que no sé por qué el Eterno no dijo que pasara por acá. Sí. Eso, o sea, no sé. No sé. Esa era una estrategia secreta. Y también porque, digamos, recuérdense que antes la tribu de esas 2 tribus y media, las 2 de Rubén, Gad y Menashe, le dicen que estos son lugares de pacto que se quieren quedar acá. Pero hace un pacto con Moshe. Le dicen que está bien, establezcan 2 familias, pero todos los hombres de guerra van a pasar armados con sus hermanos a conquistar toda la tierra. Si no entendían eso, si no va,
ustedes van a tener que dejar esa tierra y pasar acá y aquí se les van a repartir las tierras. Por eso pasan con ellos. Sí, pasar con ellos. Dice que hace, digamos, o sea, ya conquistada toda esta tierra, ellos establecen a sus familias y los dejan bien asegurados. Y todos los hombres de guerra pasan el Jordán o el Jordán para conquistar toda la tierra. Y sabemos que la primera ciudad que conquistaron, ¿cuál fue? Jericó. Dice que... Me imagino que si no entraron por esta parte, es porque tal vez no había mucha montaña por ahí. Porque dice también de que Moshe pudo ver la ciudad, pero no entrar ahí. Entonces tuvo que estar dentro de una montaña. Me imagino que por este lado de la montaña había montañas y que no pudo entrar. Sí, la verdad, lo primero no sabría decirles, porque aquí, digamos, en primer lugar, cuando salieron de Egipto, era sencillo abrir aquí y pa. Pero primero fueron a Milla, donde estaba el monte Sinai, a recibir la Torá. Luego, por su pecado, el Eterno les ordena pagar 40 años. 40 años. Y no los dejan en un solo lugar. O sea, No. los mantienen. Sí, imagínense, 40 años ustedes agarran. Imagínense que, imagínense, si hacemos cuentas, ¿qué edad tenemos ahorita cada uno? Súmenle 40 años. Y aparte de eso, de que, digamos, si tenía más de 20, se quedó muerto en el desierto. Tenía más de 20 años, imagínense. Como les decía a los niños la otra vez cuando veíamos la cautividad en Judá. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 11, yo tengo 12. Súmenle 70 años, digo. O sea que yo hubiera regresado de 85 años. ¿Sí? O sea, se fueron a Babilonia. Y los que se fueron de la edad de ustedes, cuando regresaron, tenían 85 años. Imagínense. Cuando uno hace cuentas, se espanta. Bueno, dice que Yehoshua tenía 82 años cuando pasó el Jordán. O sea, tenía 2 años más que... No, perdón. Tenía 18 años, no, 38 años menos que Moshe. Tenía 82 años Yehoshua cuando pasa el Yardén o el Jordán. Y era el 10 de Aviv y acamparon en Gilgal. Y entonces pasó algo que solo pasaron el Jordán y esa mañana ya no cayó el maná. Se tuvieron que recoger del fruto de la tierra que hubiera para poder comer porque el maná cesó. O sea, el maná fue durante 40 años, pero solo pasan el Jordán y se queda sin maná. Y entonces aquí el Eterno ordena que sean circuncidados todos los varones que salieron de Egipto que no habían circuncidado. Y eso hablamos la otra vez con Jesús de que por qué no circuncidaron si pasaron 40 años, el plano que nacían, pero no circuncidaron. Entonces antes de ir a tomar Jericó, y como era el mes de Aviv, todos tienen que ser circuncidados para poder celebrar Pesaj el día 14. Y lo celebraron, o sea, fueron circuncidados todos los hombres, incluso le ponen a esa región Aralot, o sea, el lugar de los prepucios. Imagínense. ¿No se imaginan cuánto prepucio hay? Sí, no, o sea, cuando uno se pone, a mí me encanta la historia porque yo me meto en la historia y me pongo a imaginar. Bueno, mejor aquí todos porque dice que dijo al hijo del Eterno a Yehoshua, mírate, hazte cuchillos afilados porque vas a tener que circuncidar a todos. Dice que fila. Y tuvieron que esperar a que pasara el periodo de recuperación y al fin, y aquí hacemos la historia de que mandó espías a Jericó, mandaron a 2 espías, encuentran a Rahab, entran a la ciudad, Rahab los esconde, y luego llegan a preguntarlos de Jericó si que habían visto a 2 hombres extranjeros entrar porque no los vieron salir. Y Rahab les dice que ya se habían ido antes de que cerraran la puerta de la ciudad, porque acuérdense que toda la ciudad era murallada. Y entonces después ya Rahab los baja por el muro de la ciudad, porque esos muros eran de varios metros de ancho, incluso en el muro tenía Rahab su casa, imagínense. Y los descolgó por una cesta, dice. Y regresaron, entonces le dejaron la noticia que le trajo los espías a Yehoshua, dice, miren, los pueblos nos tienen temor, están asustados y ellos están temblando ante nosotros por el Eterno. Y sabemos toda la historia, ¿verdad?
que el Eterno le ordena que vayan y que rodeen la ciudad una vez durante 6 días, y que al séptimo día que la rodeen 7 veces, y cuando el Eterno diga que suenen los shofares y que todo el pueblo grite. Y se cayeron los muros. Y fue cuando toman Jericó, y al único que dejan con vida es a Rahab y a toda su familia. Porque dice, por habernos hecho bien, los espías le prometen perdonarle la vida a ella y a todos los que ella tenga en su casa. Y dice, descuelga un hilo color rojo para que tengamos la señal de que no podemos hacerte daño. Y lo cumplieron. Y según cuenta la tradición de que después Rahab fue la esposa de Joshua. No, de Joshua, dice. De Joshua, dice la tradición. Como ya vea que... Oye, si Yehoshua fue un espía de los primeros. Sí. No, según dice la historia que fue Joshua el que tomó a Rahab después como esposa. ¿Sí? Ah, pero es otra, porque son muchos años después. No, pero es la que tiene para que nazca boda y de ahí nace. Ah, pero eso, digo que eso pasa como 500 años después. Aquí estamos hablando, O sea, que es otra Rahab. Sí, o sea, menciona una Rahab en la genealogía, pero es otra Rahab. O sea, si uno mira eso, están hablando de la época de los jueces, ya en el tiempo de Samuel, ya habían pasado 500 años de los tiempos jueces. Samuel fue el último juez. Sí, o sea, es otra Rahab. Pues, bueno, eso es lo que dicen, que Yehoshua tomó a Rahab como esposa. Bien. Y aquí es lo que yo también comparto siempre, que yo les decía a los niños de sabios en la clase, que cuidado con lo que decimos, porque todo lo que hacemos es pura energía. Y entonces Yehoshua da una sentencia porque destruye todo y el Eterno le dice, miren, toda la ciudad es anatema, todo. O decir, maldición, quemen todo y creo que solo toman las joyas nada más. Y entonces Yehoshua hace una maldición, dice, maldito el hombre que reedifique esta ciudad, si la reedifica, echará los cimientos sobre su primogénito y edificará las puertas sobre su hijo menor. Y con el curso de la historia vamos a ver que varios años, de cientos de años después, a alguien se le ocurre reedificar Jericó y sucede lo que Yehoshua dijo. Debes tener cuidado. Y sabemos que aquí uno de la tribu de Judá, que se llamaba Han, se codició un manto y creo que un lingote de oro. Y se queda con él, y entonces ya cuando después van a tomar la ciudad de Jai, son derrotados. Y Yehoshua dice que rasga los vestidos, se postra ante el Eterno, le pregunta, ¿pero por qué? Y le dice, ¿por qué? Porque hay pecado entre ustedes. Y dice que usaron el Urim, y cayó la suerte sobre Judá. Y al fin digamos, Acán confiesa. Lo curioso es que Yehoshua lo toma y dice, a ver, hijo mío, dice, cuéntame, ¿qué hiciste? Cuando lo cuenta, dice que, no sé si lo apedrearon o lo quemaron, con todo y su familia, imagínense. Por eso es que, digamos, el cabeza de hogar tiene mucha responsabilidad sobre su familia, que ahí se fue horrible la esposa y los hijos. Y quien lo robó fue Acán. Entonces, cuidado con lo que decimos, mejor muy calladito. No sé, pero o sea, la cabeza. Entonces, por eso es que, como con los años aprendido, si la cabeza está bien en Torah, toda la familia debe estar bien. El reflejo de que un hombre está realmente en Torah es la paz en la familia. Bien, entonces después ya sabemos que toman Jai y derrotan la ciudad de Jai. Permítame, digamos, sí. Vemos que hay una ciudad en Gibeón, Gabaón, que más o menos queda por acá. Que ellos, al escuchar todo lo que hacen los israelitas, ellos se disfrazan como... Ellos llegan con Yehoshua y les dicen que ellos vienen de muy lejos a conocer al pueblo de Israel porque huyeron de sus hazañas. Y dice que se ponen ropas viejas, llevan el pan mendrugoso y los engañan. Y él dice, mire, nosotros queremos que hacer paz con ustedes, nosotros no somos de aquí, no somos de Canaán.
porque la orden del Eterno dijo, a los que están afuera de acá, háblenles de paz, si no les hacen paz, hagan guerra. Ahora los de Canaán me exterminan a todos, niños, ancianos, mujeres, hombres, todos. Entonces los de Gibeón que vivían acá, se van y engañan a Yehoshua, hacen pacto de paz, y entonces después se entera Yehoshua, pero dice, ya di mi palabra, y otra vez la palabra, otra vez la palabra. Y Yehoshua no consulta. sí no consulta, aunque permítame, vamos a ver, vamos por acá. Sí, hace un pacto jurado por el Eterno, dice. Y como cuando ven que son engañados, el Eterno dice que bueno, entonces que sean aguadores y leñadores para ustedes para siempre. Y hubo un rey que se llamaba Adonisec, que era de Jebús, que antes de que se llamara Jerusalén, era Jebús, que él junta a todos los reyes, le hace la guerra a Gibeón, o la de Gabaón, como ustedes quieran llamarle, por haber hecho pacto con Yehoshua. Cuando Gibeón se entera, rápido va con Yehoshua a decirle que miren, ustedes hicieron pacto. Y llega Yehoshua y los defiende, derrotan a todos los demás reyes, y dice que Israel derrotó a los 5 reyes, y incluso el Eterno lo ayuda mandando una lluvia de granizo. Dice que fueron malos que murieron por el granizo que por la espada. Exactamente. Sol y la luna. Lo voy a poner acá. Nada más. Estoy buscando. Sí, y aquí es donde pasa algo bien interesante. O sea, Jalón quedaba acá y estaba Gibeón o Gabaón. Y fue como que la verga estaba acá y dice que ya estaba oscureciendo ya se iba a poner el sol. Cuando Yehoshua ocultar el sol, o poner el sol, ocultar el sol mejor dicho. Entonces el Eterno dice, detente tu sol en Gabaón y tu luna en Ajalón. Dice que sí se miraban los dos. Luego ahí, digamos, si uno comienza a estudiar la astronomía, se da cuenta en qué mes estaban. Hay o por lo menos en qué día del mes. Quizá no el mes, no, pero sí el día del mes. Porque dice que sí, y se detienen. ¿Pero? Sí, es posible que sí sea así. Porque cada vez se ven así frente a frente, el sol y la luna. Y entonces Cabal dice, 70 en Gibeón y en Ajalón, dice que fue la única vez que el Eterno le ha hecho caso, ¿no? De tener 2 años, pues imagínense. Miren qué niveles de Yehoshua. Y dice, el Eterno escuchó la voz de Yehoshua y estuvo el sol en Gibeón y la luna en Ajalón. Entonces aquí vemos la cantidad, no sé a qué se refiere, porque dice que estuvo detenido el sol y la luna durante 6 y 30 momentos. ¿Qué era eso? No sé. 6 y 30 momentos, solo dice así. ¿No? El libro de Yashar. Ajá, y exactamente ahí, ahí es donde aparece la cita de que el libro de Yashar sí existía. Y vamos a ver que posiblemente el libro de Yashar se llamaba libro de Yashar, pero no era porque quizá Yashar lo escribió, sino que mucho más adelante mencionan también que, dice, no está escrito en el libro de Yashar, pero ya está en el tiempo de los jueces. O sea, como que hay un libro de Yashar que terminó con Yehoshua y los ancianos y continuó, pero ese libro como que no está. O si está, no está revelado. Pues. Bueno, posiblemente se perdió esa parte, pero sí lo menciona que sí estaba escrito en el libro de Yashar varios hechos de los jueces. Creo que... Mira, aquí en el 10:13 dice, no está escrito en el libro de Yashar, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, dice en el libro de Yehoshua. Sí, pues, exacto. Sí. Bueno, porque ahí solo dice 6 y 30 momentos, no sabemos si serán 6 horas o...
¿O cuánto eran, Si cuántos estaba momentos? claro o estaba oscuro, porque a esa hora No, sí estaba está claro. como- O sea, sí estaba claro, pero lo que él dijo, digamos, o sea, si se entra de noche no vamos a terminar. Entonces ordena, entra tu sol. Y bueno, entonces, eso es para, se los dejo de tarea, que en el capítulo 89 del libro de Ashar, página 158, en la copia que yo tengo, del verso 1 al 22, hay un muy bonito canto que hace Yehoshua al Eterno cuando derrota a los reyes de aquí y hace que el sol se detenga y la luna también. Y entonces después ya conquistó todas las ciudades de por acá, Maqueda, Laquis, Libna, Eglon, conquistó Hebrón, Debir, Hazor, Shimron, Achshaf, Adulam, todas estas estaban en esta región acá, más o menos en esta región acá, de los parte de los filisteos. Esta región conquistó Yehoshua, todas las ciudades. Ahora vamos a dar un rato a la Torá. Ahí estábamos en el libro de Yashar. Vamos a ver, ya vimos cómo derrotó a Jericó. Sí, Yehoshua 10, gracias. Vamos por Yehoshua 10. Bien. En el capítulo 12 está la lista de los reyes derrotados por Israel. No lo vamos a escribir porque si no, capítulo 12 del libro de Yehoshua está todo el listado de los reyes que Yehoshua derrotó. Y ya en el capítulo 13 nos habla de que el Eterno le ordena a Yehoshua repartir la tierra. ¿A qué se refiere eso? Quiere que se reúnen en Shiloh, que está como por acá abajo del monte Ebal, Gerizim y Ebal. Y entonces ahí es donde se reúne y comienzan a repartir la tierra. O sea, le dicen los límites más que todo. O sea, no es que repartan, sino que delimitan todo el territorio. Bueno, aquí estaba Gad, Rubén y la media tribu de Menashem, pero faltaban 9 tribus y media a las cuales se les repartieron. Y ahí está todo delimitado. Y el capítulo 14 dice que ya estaba entrado en años Yehoshua y aún faltaba mucha tierra por conquistar. Y habla de que Hebrón es dada a Caleb o a Caleb. Y ahí ahora dice donde vivían unos gigantes en la región de Hebrón, vivían unos gigantes. Del capítulo 15 al 19, ahí vemos que ya se ha hecho la repartición de la tierra y ahí nos dicen los límites. O sea, de dónde a dónde iba a estar el límite de cada tribu. Ahí lo mencionan. No lo vamos a decir porque es muy largo. Y cuando vemos que ahí en el capítulo 17, las hijas de Zelofejad, que eran solo hijas, dicen, bueno, papá no tuvo hijos, eran solo hijas. Y consultan a Moshe si les pueden dar herencia a ellas. Y Moshe consulta al Eterno, perdón, Yehoshua consulta al Eterno. Y si les dan, o sea, si les dan tierra. Solo es confirmando, porque en Confirmando. realidad ellos ya habían hablado con Moshe. Sí, exacto, sí, ya habían hablado con Moshe y les confirman. Solo que con la condición de que si eran de determinada tribu, las hijas de Zelofejad no se podían casar. O sea, ellas, y tanto cualquier heredera de cualquier tribu, se tenían que casar solo con los de su misma tribu, para que la tierra no anduviera rodando de herencia en herencia. Ya solo si eran herederas hijas. No se podían casar con hombres de otra tribu, solo de su misma tribu. Y que parece entonces faltaban todavía 7 tribus para repartir la tierra. Seguimos en el capítulo 18 de Yehoshua, si alguien quiere leer del verso 4 al 6, por favor. Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de Joseph en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante del Eterno vuestro Elohim. Ya. Entonces vemos que ya había pasado bastante tiempo, pero todavía faltaban 7 tribus que tuvieran la tierra. Entonces,
lo que hace Joshua es escojan 2 hombres de cada tribu, ¿no? Eso. 3 3 varones de cada tribu y los manda a ver cómo estaba la región, montañas, ríos y todo, y delimitan la tierra y después la reparten. O sea, después echan suerte para ver a quién le toca cada parte. Y vemos que los levitas no les dan nada. Si leen del verso 7 al 11, fuerte. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio del Eterno es la heredad de ellos. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Menashe, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moshe, siervo del Eterno. Levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Yehoshua a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra y delineadla y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante del Eterno en Shiloh. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Yehoshua al campamento en Shiloh. ¿Hasta cuál? 11. Y Yehoshua les echó suertes delante del Eterno en Shiloh, y allí repartió Yehoshua la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de Yosef. Exacto, ahí estamos. Bien. Y como digo, o sea, mandó a delinear, o sea, a delimitar la tierra, después echaron suerte sobre lo que se había dividido y lo reparte a las otras 7 tribus. Y vemos cómo termina eso en el capítulo 19, del verso 49 a 51, que alguien vea, por favor. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Yehoshua, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra del Eterno. Le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Serah, en el monte de Efraín, y él edificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Yehoshua, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Shiloh, delante del Eterno, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Bien. 20 capítulos. Sí, 20 minutos para. Y luego, digamos, en el capítulo 20 nos menciona que ya establece las ciudades de refugio. Deja 3 ciudades de refugio para esto, para este lado del Jordán, en el occidente, y al oriente del Jordán deja otras 3 ciudades de refugio. Solo me pregunté, Ermi, ¿cuántos años, es que no me acuerdo exacto, cuántos años pasaron para conquistar todas esas tierras? Bueno, realmente, si uno lee la historia, vamos a ver que todavía en el tiempo de los jueces había, por ejemplo, menciona algo, en el tiempo de Micaía, que había Dan, la tribu de Dan andaba vagando, ¿dónde se establecía? Hasta que se estableció en esta región de acá, pero ya había pasado el tiempo de los jueces. Todavía me faltaba tierra que conquistar. Pero aquí no habla de una cantidad más o menos en años o un cálculo. No, por ejemplo, en ese momento solo habla que a estas 3 tribus se le habían repartido. Aquí le partieron a otras 2, le faltaban todavía 7 tribus que conquistaran la tierra. Sí, pues. Recuerda que miramos que termina Yehoshua y comienza jueces. Entonces le preguntan con el tema del Eterno, ¿quién irá a conquistar primero? Y dice, vaya Judá primero. Y Judá le dice a Simeón, venite conmigo y cuando yo conquiste lo mío, después yo voy con vos y conquistamos lo tuyo. Y curiosamente, la región de Judá fue acá, y en un círculo aquí más o menos así, quedó en medio Simeón, la tribu de Simeón. Total que, como digo, que sí faltaron bastantes, o sea, todavía repartir la tierra, porque uno piensa que ya entró Yehoshua, y Yehoshua juzgó al pueblo durante 28 años, imagínense. O sea, no fue fácil. Y solo, si pueden leer, ya vimos el 49 y 51, ¿no? Sí, ya. Entonces, de este lado, las ciudades Shedes, Shechem y Hebrón fueron las ciudades de refugio. Shechem, Hebrón y Shedes o Kedes. Shechem es el que está en medio del monte Ebalí y encima. Exactamente. Exactamente, ahí fue. Ese es Shechem. Era una ciudad de refugio. ¿Cuál era la ciudad de refugio donde huían? ¿Perdón? Hebrón estaba abajo. Sí, Hebrón acá. Entonces, a donde huía el homicida que había matado a alguien, pero sin querer. O sea, fueron accidentes.
sin premeditación y alevosía ni ventaja, porque el que mata así es un asesino y tiene que morir. Bien, y de este lado del oriente está Becher, Ramot y Golán, en la parte de acá. Fíjense que lo mencionan mucho ahorita, porque es lo que divide la parte de Cisjordania y todo esto aquí. Pero no es esa la que contestaron. No, estoy hablando de ciudades de refugio. Estas ciudades, porque se establecieron 6 ciudades de refugio. Sedes quedaba en el monte de Neftalí, más o menos por acá, esta región de Sedes. Sichem quedaba en Efraín, acá. Y Hebrón quedaba en Yehudá, en esta región de acá, Hebrón. Becher quedó en Rubén, en esta parte de acá. El Ramot en Gad y Golán en la media tribu de Menashe. Son las 6 ciudades de refugio. Y vemos que, si alguien lee capítulo 21 del 43 al 45, lo que ordena para darle ciudades a los levitas. Recuerden que los levitas no tenían propiedad en sí, de decir, digamos, toda esta es la región de los levitas, sino que tuvieron que darle ciudades en cada lugar de las tribus. 43 al 45. De esta manera dio el Eterno a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Eterno le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que le había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque el Eterno entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Eterno había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y ahí en el capítulo 21 menciona las ciudades repartidas a los levitas. O sea, no tenían un territorio por sí mismo para ellos, un propio. O sea, así como Judá, toda la región esta era de él, y en medio estaba Simeón, pero los levitas no, pero sí les dieron ciudades. Y por ejemplo, en cada ciudad creo que les daban 1000 codos para que tuvieran su agricultura y todo. Pero o sea, sí tenían. Bien. Y veamos el capítulo 22, qué pasa con Rubén, Gad y la media tribu de Menashe, los hombres que habían venido a ayudar a conquistar. Del 1 al 7, ¿qué dicen? Entonces Yahoshua llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Menashe, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moshe, siervo del Eterno, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos del Eterno vuestro Elohim. Ahora, pues, que el Eterno vuestro Elohim ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moshe, siervo del Eterno, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moshe, siervo del Eterno, os ordenó, que améis al Eterno vuestro Elohim y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Exactamente, después ya regresan. O sea, estos de las 3 tribus se tornan, pero llegando acá, ellos dicen, bueno, vamos a estar de este lado. Supuestamente toda la región de Canaán era para Israel, nosotros estamos de este lado. ¿Cómo vamos nosotros a atestiguar de que de este lado nosotros también somos de Israel? Y deciden hacer un altar. Pero imagínense que no había internet, pero todos se enteraron de que estaban haciendo un altar. Y rápido se reúnen todos, y Pinjas los comandan y van a preguntarles por qué están haciendo esto. Ya existían los chismosos. Entonces, digamos, llegan rápido a lo que es el Jordán donde están haciendo el altar. Y leamos del 23 al 28 qué explicación le da a Rubén, Gad y la media tribu de Menashe a todos los que iban a hacer de guerra, comandados por Pinjas. ¿Qué dice? Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos del Eterno, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Eterno nos lo mande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con el Eterno Elohim de Israel? El Eterno ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros.
oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en el Eterno? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer al Eterno. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio del Eterno delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana nuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en el Eterno. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones, en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar del Eterno, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos y sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelamos contra el Eterno, o que nos apartemos hoy de seguir al Eterno, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar del Eterno, nuestro Elohim, que está delante de su tabernáculo. Por eso es que ellos hacen ese altar como testimonio de que ellos sí son israelitas. Son parte de los otros parte. y no los discriminan. Exactamente, sí, porque acuérdense que solo la región de Canaán, que es esta región de este lado del Jordán, iba a conquistar ellos y iba a ser de ellos. Pero ellos se quedaron acá y el Eterno estuvo de acuerdo, pero dijeron, no sea que con el tiempo crean que nosotros somos extranjeros y que no pertenecemos al Eterno. Entonces por eso hacen el altar aquí. Imagínate los cuantos años estaban regresando a ellos. Más o menos casi no sé si fue cuando murió Joshua o años antes. Pero no hay que calcular 20. Más de 20 años lejos de su familia, ayudando a conquistar todo y después retornan. Oye, imagínense ya. Dejaron a su hijo de 1 año cuando Rezana tenía 21 años. Ya estaban grandes. Estaban casados y con hijos. Hasta casados y con hijos, imagínense. Bien. Entonces, ya el capítulo 24, que es el último, Yehoshua le recuerda la historia del pueblo y comienza a hablar desde Terah, el papá de Abraham, de cómo salieron de los caldeos, llegaron a Padán Aram. Como digo, siempre la historia. O sea, siempre la historia. Entonces, como les decía yo en la mañana, la historia es importante saberla, lo más que todo es hacerla nuestra, porque es nuestra historia. Porque al menos yo antes decía, miren al pueblo de Israel, pero nosotros somos el pueblo de Israel. Y aunque a muchos les cuesta, y sobre todo a nosotros, creer que somos del pueblo de Israel, pero recuerden que somos la casa de Israel prometida por el Eterno que va a surgir durante los últimos tiempos. Bien, entonces ya para terminar, capítulo 24, solo leamos el verso 25 al 28 del capítulo 24, ya para cerrar el 25 al 28. Entonces Yehoshua hizo pacto con el pueblo el mismo día. Más fuerte, más fuerte. Entonces Yehoshua hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Yehoshua estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario del Eterno. Y dijo Yehoshua a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Eterno nos ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra nuestro Dios. Y envió Yehoshua al pueblo cada uno a su posición. Después de estas cosas murió Yehoshua ben Nun, siervo del Eterno, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Sí, Hasta ahí, ¿no? sí. Y otra vez, imagínense, pues, porque no, uno solo lee y no se pone a pensar lo que está diciendo ahí. Porque dice que esa piedra va a ser un testimonio y ella va a oír lo que nosotros estamos diciendo. Por eso digo, la energía que nosotros manejamos es bien tremenda, pero no nos damos cuenta de eso. Por eso es de que nosotros nos enlazamos con los dichos de nuestra boca, para bien o para mal. Porque dice, esta piedra será de testimonio y ella va a escuchar todo lo que nosotros digamos. Imagínense, o sea, ¿por qué una piedra? O sea, todo lo que se juega ahí. Y el tiempo que estuvo Yehoshua juzgando al pueblo,
fue 28 años. Si alguien suma 2.488 más 28, ¿cuánto nos da? O sea, él murió en el año 2516 del calendario hebreo. ¿Cuál es el calendario hebreo? 2500, el año 2516. Y entonces, esto no me recuerdo si lo vimos la otra vez, creo que sí. No, creo que no. O sea, dentro del año 2516, y es curioso que se muere en el año 2016, muere Yehoshua, juzgó al pueblo durante 28 años. 28 años y... Era el 82. Sí. Y por ejemplo, lo enterraron a cada jefe de cada tribu, o sea, a Rubén. O sea, a Rubén y Gad, dice que lo enterraron en Romia, no sé en qué parte eso, dice que es de este lado del Jordán. A Simón y Leví en Mauda, a Yehudá en Benjamín, opuesto a Beilejen, o sea, más o menos por acá, en Benjamín. Sí, a los hijos de Jacob. O sea, los trajeron de Egipto cuando no, pero me refiero, digamos, a los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan cuando José les dijo, cuando ustedes salgan de acá, llevan mis huesos? O sea, durante esos 40 años ellos cargaron a los hijos de Jacob y a José. Sí, a todos. No sé, es lo que a cada hijo, pues dice de Rubén y Gad, los sepultaron en una ciudad que se llamaba Romia, de este lado del Jordán. Simón y Leví en Mauda, solo menciona eso el libro de Yashar. Yehudá y Benjamín, aquí opuestos a Bethlehem, o sea, por donde está Bethlehem. Yashar y Zebulón en Sidón, que está más o menos en esta región cerca del mar Mediterráneo más grande, en Sidón. A Isahar y Zebulón en Sidón. Adán en Estael, no sé dónde será eso. A Neftalí y Yasher en Cades, en Neftalí, que sería más o menos por acá. Esta es la región de Neftalí. ¿Quién más? A Yosef, los sepultaron aquí en Shechem, en esta parte, en medio de los dos montes. No, él fue aquí, en Monte Or. Bien, y también hay otros libros que no sé si existirán o no, pero dice, aparte del libro de Joshua, dice que también está el libro de las guerras del Eterno, que eso lo escribió Moshe y Joshua, o sea, el libro de las guerras del Eterno. Hay otro libro más, aparte de la continuación del libro de Yashar, porque Yashar solo termina aquí, donde menciona solo que los ancianos, Joshua fue sepultado en Timnat Serach, en la montaña de Efraín, en esta parte de aquí, de Joshua. Eleazar ben Aarón en la colina de Pinjas, en las montañas de Efraín, también está. Eleazar, el hermano de Aarón. Perdón, Eleazar el hijo de Aarón. En la colina de Pinjas, en las montañas de Efraín. Y vemos que después de Yehoshua, él dejó a cargo a los ancianos. ¿Qué ancianos? Los ancianos que quedaban de los que salieron de Egipto. Dice que ellos gobernaron durante 17 años al pueblo. Solo eso menciona el libro de Yashar. Pero cuando te referís a ancianos, me imagino que como de 60 años. No sé la verdad. No, porque cuando lo estudiamos, dice que ya no pasaron, que ya habían muerto. Sí. O sea, ya la mayoría eran jóvenes, los que entraron. Sí, fueron jóvenes. Yehoshua estuvo 28 años, a los 30 que digamos que han tenido. Sí, digamos que, a 60 años. sí, digamos que el concepto hebreo, anciano, no es en sí alguien por su edad, o sea, por su edad cronológica, sino que anciano es por su sabiduría. Entonces, una anécdota,
Y lo que pasa es que hace tiempo a mí con otra persona que ya no está, el rabino nos presentó, mire, ellos son los ancianos de la comunidad. Eso fue hace como ¿sí? 15 años creo. Entonces yo sí me quedé, ¿verdad? Pero entonces no, ese es por lo que saben, o sea, por su madurez, por la sabiduría, ¿sí? Imagínense, entonces, como es el concepto hebreo de anciano. Por ejemplo, digamos, dentro del judaísmo, muchos rabinos les ponían como un seudónimo. Por ejemplo, el rabino fulano de tal, el anciano, el sabio, el maestro, y o sea, les ponían siempre seudónimos. Y si vemos también, eso aparece mucho en el libro del Zohar. En el libro del Zohar menciona ese vino el rabí Yehizká, el sabio. Vino no sé quién, el anciano, y así. Entonces, los ancianos son los que, como digamos, si solo sobrevivieron los que tuvieron 20 años para abajo, después de 40 años, ya habían pasado más 28. Si tenía, digamos, si tenía 60 más 28, tenía unos, digamos que entre 60 y 80. Pero como no es la edad cronológica, sino que es la sabiduría. Y algo que nosotros debemos de retomar es valorar las canas. Aquí en Latinoamérica, si te das cuenta, 50 años, usted ya está viejo. Y cuando es de honrar, si ustedes ven las autoridades de Europa y Estados Unidos, la mayoría son de 70 para arriba. 60, 70, Donald Trump tiene 70 años. Ustedes ven a Theresa May, tendrá unos 65, 70 años. Ven a Angela Merkel, o sea, todas las autoridades del Congreso, del Parlamento y todo, son personas muy adultas, pero porque valoran la sabiduría, o sea, la madurez, el conocimiento y todo. Aquí en Latinoamérica, no. E incluso en la misma persona, cuando ya tiene 50 años, cree que ya está anciana, cree que ya está vieja, ya no puede hacer nada. Pero es algo que nos han inculcado equivocadamente, que uno se lo hace, no. Porque hace poco, digamos, ponen como un listado de 30 cosas. Dice, si tú hiciste esto, si tú hiciste lo otro, si tú montaste en bicicleta, si alquilaste bicicleta, si jugaste 5 en tierra, ¿qué dicen? Te cuento que ya estás pasando a la tercera edad. Entonces yo puse ahí de regreso, ¿quiénes contó mi secreto? Pero eso sí, la edad está en la mente y en el corazón. O sea, como digo, mi papá me pregunta, una señora me pregunta, ¿y su papá? Bien, ahí está haciendo su negocio. Su negocio. Pero él todavía sale solito de su casa. Sí, ¿cuántos años tiene? 80, pero todavía sale a... Sí, le digo. O sea, para ella, en su mentalidad, mi papá no podía caminar, mi papá no podía... valerse por sí mismo. Usted va a la zona 1 ahorita entre semana y ahí mi papá está haciendo su negocio, 80 años. Sí, murió, entonces de ahí, entonces murió, la verdad está en la mente del corazón. Mira, entonces como hablo de los ancianos, entonces 17 años, bueno, los ancianos, ahora para hacer números, aquí son 13, 3, 5, 2000. Sí, es increíble porque, miren, no porque me da hambre, pero yo les aconsejo que hagan ejercicio. O sea, todos los días, porque el cuerpo se va acomodando. Y, como sea, uno es anciano, o mejor dicho, viejo, no es camina hasta que uno quiera. Entonces, el tiempo de Yehoshua termina en el 2516 y el tiempo de los ancianos termina en el 2533. Y ahí comienza una nueva historia. Es el tiempo de él. Pero nos narra, dice que antes de que hubiera jueces, el pueblo hacía lo que quería. O sea, hubo un tiempo en que, bueno, se murieron los ancianos. Y dice que durante el tiempo de Josué y de los ancianos, el pueblo sirvió al Eterno. Pero después sí que siempre necesitamos de ver a alguien, ¿verdad? Digamos, de un líder. Pero un líder así, de los buenos, no de los malos líderes, ¿verdad? Entonces, como digo, también aquí aprendemos que debemos valorar la edad. Y aquí terminaríamos con lo que es el libro de Joshua. ¿Tienen preguntas o algo que podríamos añadir? ¿Sí? Lo de la piedra, que nos lo explicaron un poquito más. Sí.
estaba en internet es que Merab me pregunta que le explique sobre la piedra. Como le digo, ahí hay algo más escondido, habría que indagar. Yo sé que hay siempre explicación para todo. Y lo que lo que a mí también me quedó la curiosidad, porque está bien, bueno, pongamos una piedra de testigo de lo que yo les dije. Lo hice para que la piedra oiga. Y es que, digamos, ya yéndose al mundo espiritual, uno deja impregnado, por ejemplo, aquí en este salón, dejamos impregnado nuestras emociones, lo que decimos y todo. Pero habría que formar un poco para saber qué. Podría ser que esa piedra representaba, digamos, a Mashiach, no sé. Después, la piedra, si la piedra que daba agua, la piedra que ungió a Jacob, puede ser asociado, no sé. Pero sí lo curioso es que dice ahí, para que esta piedra oiga, ya, voy a poner el testigo a alguien que escuche, pero la piedra, ahí hay algo más escondido, habría que indagar más. Como digo, pues sí, muy buena pregunta. Yo también me quedé con esa misma pregunta, así que no le puedo responder. Como digo, porque cuando uno ya lee, como digo, a mí me gusta meterme, o sea, me pongo ahí, me meto y me imagino todo lo que está pasando. Y imagínate, supuestamente esa piedra quedó aquí en Shiloh, porque en Shiloh está, aquí en Shiloh, abajito del monte Ebal estaba Shiloh, ahorita Shichem, ahorita Shiloh, y fue donde colocaron el tabernáculo de reunión. Y como digo, es bien curioso, porque por ejemplo, ahorita que me tocó dar la parasha a los niños de Mishpatim, o sea, si uno lo tomara cronológico, diría, bueno, ¿aquí qué pasó? Porque después de Mishpatim viene creo que Tehumá, es cuando ordena la hecha del santuario. Sin embargo, hasta el capítulo, creo que 32 es cuando se da el pecado del becerro de oro. Entonces, uno se queda así, bueno, entonces, como aquí, primero ordena y después aquí. Porque incluso dice, creo que, no sé si en esta parasha, dice entonces, sacó el tabernáculo de reunión del campamento y se elevó. Pero ¿cómo si todavía no lo habían hecho? Entonces, hay muchas cosas que cuando uno se mete digamos, a estudiar así y a pensar y a meditar, y yo otra vez le decía a Rabino, fíjate que ahorita que estaba estudiando, no sé si es correcto, pero me da sueño. Mejor me dice, eso es común, porque uno se pone a pensar y a pensar. Y es mejor, me dice, porque o sea, descansas un poco y en el sueño comienzas a seguir pensando. Y sí, como digo, sí me pasa a mí que a las 3 de la mañana me despierto y comienzo a enlazar todo. ¿eh? Y entonces, como digo, es la historia de Yehoshua. Vemos que era de la tribu de Efraín y Caleb, que fueron los únicos dos que entraron, que salieron de Egipto, mayores de 20 años. Caleb era ceneceo, pero llegó a ser príncipe de la tribu de Judá. Imagínense. Entonces, otra pregunta, una anécdota, algo que aportar. Y por favor, preguntada fuerte. Sí, y fíjate que como en la mañana Reino hablaba de la Parashá, Mishpatim, Sí. sobre la ley, y él platicaba un poco sobre lo que es de que ha habido mucho desorden, ¿verdad? De cuando venimos, de aún cuando estamos y que nos ha costado asimilar consolidar una nueva estructura dentro de la Torah, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaban lo de los jueces y había habido desorden, pero para el tiempo actual, en este tiempo habrá la necesidad de tener los jueces. Pues yo digo que sí, ¿verdad? Pero ¿quiénes serían esos jueces actualmente? No están tan definidos. Yo entiendo que podrían ser los maestros y todo, pero dentro de las comunidades, no solo aquí, a veces surgen casos muy, muy concretos, ¿no? Donde la gente no sabe qué hacer y necesitan de un juez. Sí, si no escucharon en internet, Jacob pregunta que si habría necesidad de tener jueces en la actualidad. Recuerden que los jueces surgían para el pueblo. Ahorita como pueblo estamos saliendo, a menos las 10 tribus saliendo entre las naciones. Pero dentro de la comunidad, digamos, sí deberían de conocerse tal vez no jueces, sino que personas, por ejemplo, en nuestro caso hay una terna. Pero realmente nosotros tenemos todavía mucha maldad en nuestro corazón. Entonces, digamos, si yo traigo un caso, por ejemplo, me pasó algo y vengo, porque eso es lo que deberíamos de hacer. O sea, si hay una terna, decir, mire, rabino, yo tengo este caso,
lo presento a usted o se lo presento a la Eterna o se lo presento a la Eterna y a usted también. Y entonces que ellos decidan. Por ejemplo, si hay vamos que hubiera un pleito entre alguien de la comunidad que no debería darse, pero si se da, que se viniera y que juzgaran ellos, pues, porque si el rabino los eligió, es porque sabe que hay madurez y sabiduría en ellos. Y entonces, incluso, se me pasó, pero hay un versículo que ya no lo apunté, creo, pero dice ahí, cabal, que lo que determinen los jueces, eso es lo que debe hacer el que fue con los jueces a buscar juicio. Porque, digamos, pues, puede que vienen dos personas y uno dice, para que me estén a mi favor, y que si están en contra, y muchos lo que hacen es, no, sí, pero mejor no. Entonces, incluso Rav Shaul ya, imagínense, dice, si hay problemas en la ejidá, dice, que lo juzguen los de adentro. ¿Cómo van a ir ustedes a que lo juzguen los de afuera? Si los de afuera se supone que tienen sabiduría. Nosotros dentro de la comunidad deberíamos de venir, miren, tenemos este problema, y tenemos, sobre todo si es algún problema entre miembros, y si realmente nuestro amor es al Eterno y como debemos de amar al prójimo, deberíamos de venir, es buscar la sabiduría, ¿no? Pero con ese rabino no venimos porque ya sabemos lo que nos va a decir. Lo que nos va a decir a veces no nos gusta. Somos egoístas, ¿verdad? Porque definitivamente... Sí, pero por eso está la Eterna, pero muchas veces, digamos, las personas se terminan peleando con la Eterna, pero ¿por qué? Porque dicen que solo miran esto, pero sí, o sea, sí debería de haber, digamos, porque como está el rabino y está bien, pero si él elige a otras personas es porque quizá la carga ya está muy fuerte. Y como decía Moshe, los problemas menores tráiganlos a ellos y los mayores tráiganlos a ellos. Entonces sí, para mí sí deberían, o sea, en la comunidad hay, y a ellos deberíamos de abocarnos cuando tenemos una duda de algo. Quiero dar un comentario porque como el movimiento se va escuchando a otros países y todo. Sí, por eso, digamos, también es el sistema educativo de formación en la Torah, para que realmente haya una estructura. Digamos, se puede estar haciendo eso para una estructura sólida, porque como dicen, las instituciones quedan y los hombres se van. Y entonces que quede todo solidificado para que nuestros hijos digan, bueno, ¿cómo haces esto? Aquí está escrito cómo hacerlo todo. Y o sea, que no se pierda, porque el máximo logro nuestro es que los hijos de Panín, de Gesed y de todos, digamos, sus nietos de ustedes y nuestros, mejor dicho, sigan en la Torah. Porque me parece que, así como aquí, pasa. Dice que después de que murieron los ancianos, cada quien hizo lo que quería. O sea, estaban sujetos al Eterno, pero porque había un humano que representaba al Eterno. Pero media vez ya no, me voy. Y vamos a ver cómo fue el tiempo de los jueces dentro de 15 días. Y que había, o sea, que venía un pueblo y se juzgaba, un pueblo extranjero se juzgaba a Israel, clamaban al Eterno, el Eterno levantaba un juez, volvía a la paz, se moría el juez, y volvía a hacer el juez. Mejor dicho, y volvíamos a hacer, porque créanme que, como les decía, a veces nuestro Dios, nuestro becerro Dios, nosotros lo hacemos porque no atendemos lo que dice la Torah. O sea, la Torah dice sí, pero yo digo que no se puede. La Torah dice sí, pero mejor yo lo hago así. Entonces ahí es cuando nosotros levantamos, hacemos becerro Dios con ayuda de mis hermanos. Entonces lo dejamos ahí, y si no hay más preguntas, otra... Aparte de jueces, Miren, entonces, leer el libro de jueces, cuando el libro de jueces, o sea, termina en el año 2333, terminan los ancianos, no sé cuánto tiempo pasó de que ellos no tuvieron quien los guiara, hasta que surge Otniel como el primer juez, y ahí comienza la historia. Vamos a ver cuánto gobernaron cada juez, e inclusive cuántos los gobernaron pueblos extranjeros, los midianitas, los filisteos, incluso los amonitas gobernaron a Israel durante varios años, no eran meses. Y entonces vamos a ver cuánto fue el periodo de los jueces, y así vamos a ir sumando. Jueces, si pueden, comienzan a leer el libro de los reyes, porque digamos, ya cuando entremos a reyes, ahí se traslazan reyes y crónicas. Ya, entonces, lo mejor es leer, porque cuando uno lee, uno realmente aprende. Porque aquí murió solo es un brochazo, y ya. Recuerden que tenemos pero si ya importantísimo. leímos este brochazo, pues solo nos ayuda Ah, sí.
resolver dudas, aunque lo de la piedra, sí no. Shalom, shalom a los de internet. Gracias.